¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es María Adriana Victoria. El apellido es Victoria, aunque parezca un nombre. Me han invitado a este curso online sobre la temática de derechos humanos. Y a mi cargo va a estar lo atinente a derechos de tercera generación. Durante más o menos 44 años de mi vida me he dedicado al derecho agrario, al agroambiental, al agroalimentario, en estos últimos 5 años en su estrecha vinculación con los derechos humanos. Este primer gran tema lo vamos a dividir en 2 secciones de 40 minutos cada uno. Los sucesivos temas haremos del mismo modo. Quizás por dónde comenzar. Por afirmar que hablar de los derechos humanos es referirse a derechos inherentes a los seres humanos. Y aquí sí, sin distinción de nacionalidad, sexo, digamos, origen nacional, étnico, color, lengua o cualquier otra condición. ¿Por qué esto? Porque todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. En este caso interesan los derechos humanos de tercera generación y vamos a tratar de analizarlos desde algunas de las fuentes del derecho, como la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo vamos a enfocar el análisis del cuadro normativo? Esta exposición de 40 minutos se va a vertebrar en la pirámide jurídica de Kelsen, a partir de documentos del derecho internacional, de las constituciones nacionales, en un análisis normológico comparado, y aquí sí tenemos que establecer algunas limitaciones, porque en lo que hace a constituciones solo vamos a aludir a aquellas que pertenecen a los países de donde ustedes provienen: Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú. Por cierto, a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Y cuáles son los derechos humanos en general? Para refrescar simplemente la memoria. Están frecuentemente a dónde están contemplados: en la ley, en las constituciones. El derecho internacional de los derechos humanos sin duda va a establecer obligaciones. ¿Para quiénes? Para los gobiernos, quienes que van a tener que adoptar determinadas medidas para promover, proteger los derechos humanos. El principio de universalidad de los derechos humanos diríamos que es la piedra angular en donde se sostiene todo el derecho internacional de los derechos humanos. Y aquí, en primer lugar, tenemos que recordar a la Declaración de Derechos Humanos del año 48, a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. Es que los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Y aquí tenemos las obligaciones que los estados tienen que asumir, de respetar, de proteger, de realizar los derechos humanos. Sus características sin duda ustedes los conocen, pero recordemos que son atributos inherentes al ser humano. Son universales, se extienden a todos los seres humanos, son incondicionales, pertenecen a la esencia misma de hombres y mujeres, son inalienables, inherentes, no se pierden jamás por el transcurso del tiempo, forman un conjunto inseparable de derechos. Y algo muy importante, son interdependientes e indivisibles. Y esto sin duda lo vamos a ver con mucha claridad, no solo cuando analicemos los diversos derechos humanos de tercera generación, ustedes van a recordar los de segunda y de primera generación, sino también cuando analicemos un poquito en la última exposición la opinión consultiva 23 del año 2018 de la Corte Interamericana de Derechos, Humanos. ¿Cuáles son algunas de las propiedades de los derechos humanos? Son innegables, indiscutibles, imperativos. No requieren una promulgación expresa, son inviolables, anteriores, superiores. Los derechos humanos de tercera generación están motivados por una serie de preocupaciones propias de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
y digamos en qué fundamentalmente se basan o en qué problemáticas se enfocan, antes que nada en el deterioro ambiental y sus efectos negativos en la calidad de vida de las personas. La lista de derechos humanos, digamos, de tercera generación, no es un número clausus como nos han enseñado en el tema de derechos reales. No es absoluto, es decir, que está abierto en permanente evolución, abierto ante nuevas situaciones, nuevas problemáticas, nuevas preocupaciones mundiales. Y podríamos preguntarnos, ¿quién fue el creador de esta noción generacional de los derechos humanos? Fue un checoslovaco de la División de Derechos Humanos y Paz de la UNESCO, Karel Vacek, radicado en París, quien introdujo este concepto de las 3 generaciones. Y a lo mejor ustedes ya lo saben, pero se inspiró en la bandera francesa por sus 3 colores y por el lema libertad, igualdad, fraternidad, aunque él reemplazó fraternidad, digamos, por solidaridad. La idea de ese autor refleja el orden temporal sucesivo, de ahí lo generacional del reconocimiento internacional de los derechos humanos a nivel estatal, identificando 3 generaciones que marchan. ¿De a dónde? De lo individualista a lo solidario. Los derechos humanos de tercera generación son los llamados derechos del pueblo. Son derechos de la solidaridad y surgen como respuesta a las necesidades de la cooperación de las naciones, de los distintos grupos que los integran, en torno a 3 bienes fundamentales. ¿Cuáles son? La paz, el desarrollo, el medio ambiente. El contenido de esos derechos no está totalmente determinado. No existe instrumento internacional alguno que codifique los derechos humanos de tercera generación. Más bien diríamos que se basan en la evolución de la doctrina, de las opiniones de organismos gubernamentales u organismos internacionales. Se trata de libertades comunitarias o de solidaridad que pretenden la protección de bienes comunes que a veces trascienden sí las fronteras nacionales y exigen al Estado el cumplimiento de ciertas prestaciones. Son derechos que exigen una mayor participación de los gobiernos, una participación de carácter positivo. ¿Y cuáles son los derechos que abarca la tercera generación de los derechos humanos? Tanto a nivel internacional como a nivel constitucional, son derechos subjetivos y podríamos hablar así de los derechos a la paz, al desarrollo, al medio ambiente, a la información, a la libre determinación, al consumidor, a la calidad de vida, la salud. En primer lugar, en relación al derecho al desarrollo. ¿Y qué significa el desarrollo? En este caso vamos a tener que leer un poquito en la Declaración sobre Derechos del Desarrollo de 1986 de Naciones Unidas, y nos dirá que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos, no solo los seres humanos, sino los pueblos, están facultados para participar en un desarrollo ¿de qué tipo? Económico, social, cultural, político, en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, como veremos luego. Es que la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario de este derecho al desarrollo. Todos los seres humanos tienen individual y colectivamente la responsabilidad, digamos, del desarrollo. Los estados tienen varias obligaciones. Tienen derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuados. Tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización de los derechos humanos. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de esos principios del derecho internacional. Los estados tienen el deber, además, de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar obstáculos de desarrollo que pudiera, digamos, haber. Además, tienen el deber
de adoptar, ya sea individual, ya sea colectivamente, medidas para formular, digamos, políticas adecuadas al desarrollo, promover un rápido desarrollo en los países, valga la paradoja, que están en desarrollo. Los estados entonces tendrán que adoptar enérgicas medidas para eliminar violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los pueblos y también, por cierto, de los seres humanos. Los estados deben adoptar en el plano nacional todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo. Por ejemplo, en lo que hace aquí a la igualdad de oportunidades, educación, servicios de salud, alimentos, vivienda, empleo, justa distribución de ingreso. Deben entonces adoptarse medidas que sean eficaces. Deben hacerse reformas económicas, sociales adecuadas. Los estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como un factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos. Así podemos observar que en esa declaración de los derechos al desarrollo se los plantea como derechos indivisibles, interdependientes, y cada uno debe ser interpretado en el contexto del conjunto de ellos. Deben adoptarse entonces medidas para asegurar el pleno ejercicio y consolidación progresiva del derecho al desarrollo, inclusive en lo que hace a la formulación, adopción, aplicación de las medidas. ¿Y qué tipo de proceso entonces es? Es un proceso global, económico, social, cultural, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de la población y de todos los individuos sobre la base de la participación. ¿Cómo debe ser esta participación? Activa, libre, significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que se derivan. Por allá del año 1984, en octubre, la Comisión Mundial del Medio Ambiente planteó a las Naciones Unidas la necesidad de una agenda global sobre el desarrollo. Y así se trató de buscar, digamos, y de constituir un futuro que sea más próspero y más seguro. El enfoque sin duda fue optimista y en el año 1987, bajo la inspiración de la ministra noruega Brundtland, se formuló un documento muy importante que fue el primer intento similar de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. ¿Cuál fue este instrumento? Todos lo conocemos como nuestro futuro común. En este trabajo se trató de analizar la situación del mundo en ese momento. Se demostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente por un lado y dejando cada vez más gente en pobreza y vulnerabilidad. Dicho documento postuló principalmente que la protección ambiental había dejado de ser una tarea nacional o regional para pasar a ser un problema de qué carácter global. Todo el planeta debía trabajar para revertir la degradación actual. Y también señaló que debíamos trabajar de qué modo tratar de que las cuestiones de desarrollo y de ambiente no estén separadas. El informe dice que ambos son inseparables. Y por último señalaba que el desarrollo dejaba de ser un problema exclusivo de los países que no lo tenían. Ya no se trataba de que los pobres siguieran el camino de los ricos. Como la degradación ambiental es consecuencia tanto de la pobreza como de la industrialización, ambos debían buscar un nuevo camino. Y podríamos preguntarnos acerca de cuál es la importancia de este documento. Reside en el hecho de lanzar el concepto de desarrollo sostenible. Todos alguna vez lo hemos leído, está plasmado en las constituciones, en las leyes ambientales, y cuando escuchamos aquello de que es necesario el desarrollo de las actividades productivas y que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones, ahí está incorporado el concepto de desarrollo sustentable, que a su vez ha sido internalizado en algunos programas, por ejemplo, de Naciones Unidas. También en Río de Janeiro en 1992. Y este concepto de desarrollo sustentable encierra
dos conceptos fundamentales. Por una parte, necesidades y por otra parte, limitaciones. Necesidades, en particular, las necesidades de los pobres, a los que debería otorgar prioridad preponderante. Y también las limitaciones impuestas por la capacidad propia que tiene el ambiente. Hoy utilizamos un término que se llama resiliencia, es decir, la capacidad de volver a regenerarse, de recuperarse para seguir adelante. El informe precisa que el desarrollo duradero sostenible no implica un acto, sino implica un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos, la ordenación de los mismos, la modificación de las instituciones deben hacer de acuerdo a qué, estar acordes al potencial, digamos, actual y futuro, y pensando siempre en las necesidades de aquellas generaciones futuras. Se trata entonces de qué tipo de proceso, un proceso de estudio y adaptación, más que un estado definitivo de equilibrio. Su interpretación es tridimensional, que abarca la dimensión económica, la social y la sostenibilidad. Además, en la conferencia de Río, todos recordamos, en 1992, se respaldó a través del principio 1 el desarrollo sostenible cuando se señala que los seres humanos, porque es una visión antropocéntrica, tienen el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Y este requisito de la sostenibilidad es una condición ineludible del desarrollo y obliga, por lo tanto, a cambiar el modelo imperante. Naciones Unidas, el programa PNUD, también define el desarrollo humano y nos habla de un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades del ser humano, en donde se anclan las de disfrutar, por una parte, de una vida prolongada y tener acceso a los recursos necesarios para una vida decente. Es decir, que los beneficios sociales deben verse y juzgarse en la medida que promueva, ¿qué cosa? El bienestar humano. Porque el concepto de desarrollo humano, ¿cómo debe ser? Amplio, debe ser integral. Y no es simplemente un llamado para proteger la naturaleza. En este nuevo concepto de crecimiento económico debe estar internalizada y debe proveerse de justicia, de oportunidades para toda la gente del mundo. El desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Y podríamos preguntarnos cuáles son las características fundamentales del desarrollo sostenible. Recién lo dijimos que, como lo ha hecho la Declaración de Río de Janeiro, la visión es antropocéntrica. Además, debe haber una interdependencia ecológica, espacial y temporal, una unidad intergeneracional, la sostenibilidad ambiental, un interés, un punto común entre los estados que son desarrollados, aquellos que están en vías de desarrollo. ¿Y cuáles son los principios rectores del desarrollo sostenible? Integración, responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esta segunda, característica la vemos muy bien en lo atinente a aquellas normas sobre cambio climático en los documentos internacionales como el Acuerdo de París. También interesa la solidaridad, la precaución, que después analizaremos, la cooperación. Yo agregaría a esto la no regresión y la resiliencia. En 1992, también el programa 21 Planes de Acción en Río de Janeiro incorporó esta problemática. Y en el 2002, en Johannesburgo, en la Cumbre Mundial, en la aplicación de este plan, y fue la oportunidad de que se enunciaron 8 principios de desarrollo sostenible en relación a la erradicación del hambre y la pobreza, la enseñanza primaria universal, la igualdad entre los géneros, y dando de cierto modo la autonomía a la mujer, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud materna, combatir el SIDA, el paludismo, enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar la Asociación Mundial del Desarrollo. Y en el 2012, es decir, 20 años más allá de Río de Janeiro, en la reunión, ¿qué es lo que se buscó?
asegurar el compromiso político renovado con el desarrollo sostenible, evaluar, por cierto, el progreso de la aplicación deficiente en el cumplimiento de los compromisos acordados, abordar los desafíos nuevos y emergentes. Esta conferencia se centró en dos temas fundamentales, lo que se conoce con el nombre de la economía verde y luego el marco institucional para el desarrollo sostenible. Y en la Agenda 2015, conocida con el nombre de Agenda 2030, es donde se enuncian los objetivos mundiales de desarrollo sostenibles. 17 objetivos mundiales y ante ese llamado universal de acabar con la pobreza, proteger el planeta, asegurar que todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad. En esta oportunidad se enunciaron 17 objetivos y así se quiere poner fin a la pobreza, al hambre cero, búsqueda de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saludable, energía sostenible, no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades o comunidades que sean sostenibles, producción y consumo que sea sustentable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Si nosotros comparamos los 8 objetivos señalados en Johannesburgo y estos 17, nos encontramos con nuevas áreas que se han incorporado, como será el tema del cambio climático, la desigualdad económica, ese reconocimiento, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los objetivos están no sueltos, sino estar interconectados y a menudo el éxito de alguno de ellos implica el éxito, digamos, de los demás, por lo cual sin duda deben asociarse. ¿Y qué recepción han hecho las constituciones sobre el desarrollo sustentable? Si nosotros leemos nuestra Constitución Nacional, en ese artículo 41, en el caso de Argentina, cuando habla de un derecho al ambiente, digamos, sano, digamos, un derecho que sea saludable, plasma el concepto que hemos enunciado recién de desarrollo sustentable, esto de las actividades productivas y relacionado con los recursos, digamos, que se disponen en el sentido de que hay que pensar en las generaciones futuras. En el caso de Colombia también ha trabajado este tema del desarrollo sustentable en lo que hace la producción de alimentos. Y nos dice que el desarrollo tiene que ser integral. ¿De qué tipo de actividades? Precisamente de aquellas que producen los alimentos, como las agrícolas, las pecuarias, las pesqueras, las agroindustriales. Y es el Estado, precisamente, quien va a planificar ese manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Y también esta conceptualización le traslada a los territorios indígenas cuando habla de diseñar planes y programas de desarrollo económico y social. Una función también esencial del Estado es el desarrollo de un plan nacional de desarrollo. Ecuador nos dirá, hay que planificar el desarrollo nacional, promover qué tipo de desarrollo que sea sustentable, un desarrollo equitativo y solidario para los territorios. Hay que garantizar la sostenibilidad y el buen vivir. Ellos dicen sumac causae, no sé si así se pronunciará. Y no sé si es idioma quechua o no sé qué otro idioma es. Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos monotubios para garantizar el proceso de desarrollo humano integral, sostenible y, digamos, sustentable. Y al igual Ecuador que Colombia, plantean la propuesta de un plan nacional de desarrollo. A su vez, vemos que también se plasman deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas en relación a la naturaleza, al régimen de desarrollo, el cual tiene que ser un conjunto organizado, sostenible, dinámico de los sistemas que hemos visto, económicos, políticos, socioculturales, para garantizar ese buen vivir. Y eso se logra únicamente mejorando la calidad y transparencia de la vida, construyendo un sistema que sea justo, equitativo, democrático, basado en la distribución, digamos,
igualitaria, fomentando la participación y el control social, respetando las identidades, digamos, culturales. Este régimen del buen vivir debe impulsarse, digamos, a través de diversas actividades y de políticas para el desarrollo de actividades, digamos, de carácter económico. Y al igual que Colombia, Ecuador propone un plan nacional de desarrollo en su constitución, ya que el Estado debe garantizar un modelo sustentable de desarrollo. A su vez, en la Constitución de México nos habla de actividades productivas de desarrollo sustentable en las comunidades indígenas y de un desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Y habla de los criterios de qué tipo social, productividad y sustentabilidad, digamos, para la economía fundamentalmente. El Estado debe promover entonces condiciones para el desarrollo rural integral. Perú, en su constitución, señala también que toda persona tiene el derecho al desarrollo, pero dice el desarrollo de su vida, y promueve, por otra parte, el uso sostenible de los recursos naturales. Pues bien, veamos ahora el derecho a la paz. ¿En qué consiste el derecho a la paz? El objeto, la materia del derecho en este caso, es la paz. ¿Y la paz en qué sentido? La paz en un sentido integral, es decir, ausencia de violencia intra o interestática, ya sea bélica o cuando asuma otras formas, pero también necesariamente en un sentido positivo, como expresión de la justicia y de la solidaridad. La doctrina ha construido el concepto de derecho humano a la paz precisando un objeto. ¿Cuál? La paz. Estudiando lo que significa atribuir a la persona humana, en cuanto sujeto, el de derecho internacional, la titularidad de ese derecho a los deberes resultantes, tanto de los otros seres humanos como de los diversos sujetos involucrados. Es un deber de obligatorio cumplimiento por parte del Estado que debe garantizarlo y protegerlo. El derecho a la paz es un derecho de doble vía. ¿Y por qué decimos esto? Porque en él convergen todos los demás derechos y es a la vez requisito para que esos derechos puedan ser garantizados. La paz también es un derecho humano del que todas las personas, los grupos, los pueblos somos titulares. Todos y todas tenemos derechos a vivir en paz. Todos y todas tenemos derecho a una paz justa, sostenible, duradera. La paz no solo es ausencia de conflictos armados internos internacionales. La paz no es solamente un valor que debe regir las relaciones internacionales. La paz es un concepto más amplio y positivo, que engloba el derecho a ser educado en y para la paz, el derecho a la seguridad humana y a vivir en un mundo que sea seguro, que sea sano, el derecho al desarrollo, al medio ambiente sostenible, el derecho, fíjense ustedes, a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia, pero frente a actividades que suponen amenazas contra la paz. El derecho a la resistencia contra la opresión de los regímenes que violan los derechos humanos. El derecho a exigir a todos los estados un desarme general y completo. Las libertades de pensamiento, opinión, expresión, conciencia, digamos, y religión. El derecho al refugio, el derecho a emigrar y participar en los asuntos públicos del Estado en el que él se resida, el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Se observa la falta de una regulación jurídica universal, normativa, sistemática y general del derecho a la paz. La paz internacional es el primero y fundamental objetivo de Naciones Unidas en su Carta de 1945. Y esta carta, precisamente, en el artículo 1.1, se refiere a la paz e invoca principios. ¿Qué principios? Los de justicia. De tal modo
que el derecho positivo internacional, en su más alta expresión, vincula y relaciona necesariamente la paz. ¿Con qué? La paz con la justicia. Entonces hay que mantener la paz. ¿Qué paz? La paz justa, para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Y así lo reza el preámbulo de esta Carta de Naciones Unidas. ¿Y sobre la base de qué? La base de la tolerancia y el uso de los medios previstos en el derecho internacional. La Carta de Naciones Unidas da el fundamento para construir esta idea de la paz como un concepto positivo e integrado con respeto a los derechos humanos, acatamiento al derecho internacional, al progreso, digamos, social. La paz es un estado que emana del espíritu humano y una realidad que resulta de qué tipo de acciones, indudablemente humana. Y la Carta de Constitución de la UNESCO habla precisamente de esto y nos dice de dónde nacen las guerras. Las guerras nacen en el espíritu de los hombres y precisamente es en el espíritu de los hombres que deben construirse los baluartes de la paz. Por eso asimismo es evidente que la paz no es solo un concepto político, sino además esencialmente ético. Si la paz fuese solo ausencia de violencia, podría decirse que es meramente pasiva. Y no, la paz es no violencia más justicia. Es un estado no estático sino dinámico para asegurar el imperio de derechos para que, como dice el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía o la opresión. El concepto de paz es consecuencia con la idea de derecho que se pueda tener. En este caso, Kelsen nos dirá, el derecho es por esencia un orden. ¿Para qué? Para preservar la paz. El derecho humano a la paz es un derecho subjetivo. Da el poder de actuar de acuerdo con la norma o las normas que forman el derecho, digamos, objetivo. Y este derecho subjetivo se traduce en el poder o la capacidad para actuar usando todos los procedimientos que sean necesarios. Por su naturaleza, el derecho a la paz genera obligaciones correlativas de respetarlo. El deber de abstenerse de recurrir, digamos, a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El derecho a la paz es un derecho y un deber de todos los Estados cuya acción se ha de desarrollar, podríamos decir, en función del reconocimiento del deber de abstenerse de la amenaza o del empleo de la fuerza. El derecho a la paz se proyecta en un amplio, digamos, margen de carácter general, según diferentes formas, modalidades y también, digamos, depende de los sujetos del derecho. El derecho humano a la paz, plenamente configurado conceptualmente, debe considerarse, en cambio, que desde el punto de vista jurídico, en el derecho internacional se encuentra en un estado, digamos, naciente y se inserta en un régimen que tiene que ser fundamentalmente de carácter democrático. La Carta de Naciones Unidas, cuando habla del sistema de Naciones Unidas, se centra en la paz y la seguridad de las naciones. La propia Declaración Universal de los Derechos del Hombre nos plantea que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden internacional en que los derechos proclamados en esta declaración sean plenamente efectivos. Y una resolución de Naciones Unidas del año 1976 también plantea el derecho a la paz, y en aquella declaración de la Asamblea General de 1978 de preparación de las sociedades a vivir en paz, se señalaba que todas las naciones tienen el derecho y también los individuos a vivir en paz. De este modo podemos ver la importancia de este derecho de paz, proclamado también por UNESCO en esas conferencias sobre declaraciones de los medios de la información y posteriormente en la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, adoptada en Quito en 1979, en la Declaración del Milenio se habla de paz, digamos, y de seguridad.
es que sucede que sin la efectividad real de la paz no pueden existir en verdad los derechos, digamos, humanos. Por eso la convicción, la seguridad de la necesidad de asegurar por y en medio de la paz el respeto de todos los derechos humanos. ¿Qué dicen nuestras constituciones? Argentina no habla del derecho ni del deber a la paz, pero sí hace alusión a ciertas referencias, digamos, para resguardar la paz. En cambio, Colombia, en su constitución, quizás por la situación que siempre ha vivido este país, nos dice que la paz es un derecho, pero también es un deber de obligatorio cumplimiento. Y son deberes de las personas, de los ciudadanos, y que hay que propender, digamos, al logro de la paz. Y es tan importante que la propia Constitución señala que hay que instaurar una cultura de la paz. Hay que colaborar en el mantenimiento, digamos, de la paz. Ecuador también hace alusión, digamos, a la paz, pero en cierto modo no lo hace como Colombia. México también señala promoción de los derechos humanos, la lucha por la paz. Y en Perú, que toda persona tiene derecho a la paz, a la ausencia de guerra. En el próximo video vamos a continuar con el análisis de otros derechos. El derecho al ambiente, el derecho a la libre determinación, digamos, de los pueblos, los derechos de los consumidores, el derecho a la información.